Nos vamos a trasladar de inmediato hasta la comuna de Mafil, en el domicilio de Julia Chuñil, donde la policía ha realizado diversos peritajes, todo esto en el contexto, además de la formalización que aún se sigue desarrollando a la espera finalmente de cuáles serán las medidas cautelares de quienes están siendo acusados como presuntos responsables de la muerte de la agricultura. Héctor Burgos nos va a contar más. Héctor, buenas tardes. Claro, Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Permanecemos acá en el sector Huichaco, al sur oriente de la comuna de Mafil, mientras en el Juzgado de Garantía de los Lagos se desarrolla la audiencia de formalización de cargos respecto de 3 hijos de la mujer desaparecida, ¿cierto?, en el mes de noviembre del año 2024, además de su ex yerno. Audiencia que de momento se encuentra en un receso. Vamos con imagen en vivo de lo que ocurre a esta hora, justamente en el domicilio donde vivía Julia Chuñil con su grupo familiar. Domicilio donde, de acuerdo a la versión del Ministerio Público, lo que se ha ventilado, ¿cierto?, durante esta audiencia de formalización de cargos, se habrían registrado los hechos que terminan finalmente con Julia Chuñil desaparecida el 8 de noviembre del año 2024. Se ha detallado por parte del Ministerio Público antecedentes obtenidos particularmente de la confesión, de alguna manera, ¿cierto?, del relato del ex yerno de esta mujer, que darían cuenta de que finalmente uno de sus hijos, Javier Troncoso Chuñil, sería el principal autor entonces de este delito de parricidio. De acuerdo a la versión del Ministerio Público, todo esto habría comenzado cerca de las 23 horas de ese 8 de noviembre del año 2024, cuando Javier Troncoso Chuñil llega a este domicilio donde estaba el grupo familiar, intenta sustraer un dinero de un hombre de 90 años que vivía también en un inmueble contiguo, un inmueble más pequeño, que incluso se ve que está atrás de este domicilio de la familia de Julia Chuñil. Es ahí donde el hijo de Julia Chuñil, Javier Troncoso, habría intentado sustraer la pensión de esta persona, de este adulto mayor de 90 años de edad, cerca de 210.000 pesos, y la misma Julia Chuñil se habría abalanzado directamente sobre su hijo para evitar esta acción delictual dentro de su propio domicilio, obteniendo como respuesta a la agresión de este hijo, que le habría golpeado y posteriormente le habría asfixiado hasta causarle la muerte. Todo esto en presencia de sus otros 2 hijos, que también aparecen como imputados y que están siendo formalizados, además de su ex yerno, a esa época, ¿cierto?, pareja de la hija de Julia Chuñil. Ocurre esto y posteriormente el hijo, quien aparece como el principal participante, el parricida finalmente, luego terminan por hacer desaparecer el cuerpo de Julia Chuñil. Todo esto parte de lo que se ha relatado durante esta jornada de formalización. Luego, posteriormente, ¿cierto?, viene entonces la declaración de este ex yerno, que da cuenta que el cuerpo de Julia Chuñil se encontraría entonces en este predio de 2,9 hectáreas, donde justamente se encontraba domiciliado todo este grupo familiar, además de la participación, la entrega de información por parte de testigos, también otras personas que han testificado de manera reservada. Justamente en este lugar es donde durante toda la jornada se han desarrollado diversas pericias por parte de la UCAR de Carabineros, también pues de funcionarios del Servicio de Búsqueda y Encargo de Vehículos, por supuesto su sección de búsqueda de personas, quienes también han llegado acompañados de más de medio centenar de personal uniformado, quienes han hecho una suerte de operación rastrillo en todo este predio, han hecho una limpieza de malezas, de arbustos, todo esto para lograr entonces un mejor trabajo de revisión minuciosa de toda esta parcela, de esta hijuela de 2,9 hectáreas. Ha sido dividido, por así decirlo, en celdas, las cuales se han ido revisando de manera pormenorizada durante
toda esta jornada. Por supuesto, hubo palabras del Ministerio Público, también de Carabineros. Te quiero invitar a revisar parte de la información que ha sido entregada acá en este lugar y que da cuenta del trabajo que se está desarrollando. Por supuesto, todo de manera muy sigilosa, muy hermética. No se ha querido entregar mucha información respecto de lo que se ha ido encontrando. Lo cierto es que las labores de rastreo se han concentrado particularmente en este punto. Te quiero invitar a revisar declaraciones. La Fiscalía estima necesario fijar el marco jurídico y probatorio desde el cual se construye esta solicitud de medidas cautelares. El artículo 140 establece un estándar propio de esta etapa procesal, es decir, no exige certeza ni convicción plena, sino antecedentes que, valorados racionalmente, permitan sostener la existencia de un delito y una presunción fundada de participación. Ese es el parámetro que hoy corresponde examinar, ni más ni menos. Claro, ese es parte del relato de esta jornada ya en tribunales. Lo comentábamos, ¿cierto?, al inicio de este despacho. Un hombre de 90 años que es pieza clave en este caso, Cristian, y que justamente es quien de alguna manera es víctima de este hijo de Julia Chuñil, que finalmente termina desencadenando todo el resto de episodios, a quien se le intenta sustraer su pensión, más de 200.000 pesos, y finalmente termina justamente con este parricidio de Julia Chuñil, de acuerdo a la versión del Ministerio Público. Respecto de esta persona, se ha conocido que en las últimas horas habría sido encontrado justamente en el domicilio con lesiones de diversa consideración. Se habla incluso de lesiones graves. Habría sido trasladado hasta el hospital base de Valdivia. Y claro, ¿cuál es de alguna manera el riesgo? Es que justamente esta persona es un testigo clave de todo lo ocurrido durante esa fatídica noche del 8 de noviembre del año 2024. Mientras acá se siguen desarrollando las labores de búsqueda. Durante la mañana estuvo trabajando personal de la sección de aeronaves remotamente pilotadas, de un dron de Carabineros, además de caninos adiestrados especialmente para lograr este tipo de hallazgos. Y lo que ya decíamos, ¿cierto?, personal uniformado que de infantería se ha abocado a la labor de recorrer punto por punto todo este predio, más de medio centenar de personas, acompañados también por este georradar, este robot que también se encuentra buscando cualquier irregularidad que pudiese haber en el suelo y que pudiera dar cuenta entonces de algún movimiento de tierra que se hubiese realizado durante el último tiempo, y en particular durante los últimos 14 meses, claro, desde cuando data entonces en la desaparición de Julia Chuñil, con ya los antecedentes que se han ido entregando durante esta audiencia allá en el juzgado de Garantía de los Lagos, siempre en la región de Los Ríos, Cristian. Sí, es increíble los antecedentes que se han ido conociendo hoy día, con el relato particularmente de la fiscal Esquivel hoy día en esta jornada. Una serie de antecedentes que la verdad hablan de la crudeza de la situación, de lo irracional del accionar, además del imputado Javier Troncoso Chuñil, de los actos cometidos con su propia madre, que estaba en defensa de este anciano que vivía atrás una pensión de cerca de 220.000 pesos. Ese era el monto. La verdad es que cuando se escuchaba hoy día este relato y se preguntaba la cantidad de dinero que era, y no se podía creer esa mínima suma por la cual tuvo este tipo de reacción, en condiciones que también se están entregando como antecedentes que están lejos de toda racionalidad. Ahora, no ha sido el único testigo, si bien es el clave. Hay otras también informaciones que han emanado, Héctor, desde otras personas, sobre todo de quienes habitan en los alrededores de la casa de la persona desaparecida. Sí, por cierto, ha habido conversaciones, pero claro, muchas conversaciones que hemos tenido nosotros mismos fuera de micrófono. Hay que entender que este es un sitio bastante amplio, en medio de montañas, de cerros. De hecho, la comunicación para poder hacer este enlace es compleja. Hay muchos árboles, es una zona boscosa, donde hay muy pocas viviendas. En un radio de 1 kilómetro, me atrevería a decir que hay no más de 4 viviendas. Y una de esas justamente es la que habitaba Julia Chuñil, junto
junto a sus hijos, junto a este hombre también de 90 años, además de parejas de sus hijos. Y lo que nos decían vecinos, algunos molestos incluso por la labor de la prensa, llamaban a evitar el morbo, increpando incluso a los medios de comunicación que hemos llegado durante esta jornada, y otros que derechamente daban cuenta del temor que revestía en el sector respecto de Javier Troncoso Chuñil, una persona que, nos decían vecinos, es conocido en el sector por el consumo de alcohol, incluso y también por episodios de violencia intrafamiliar. Incluso se hablaba de que desde el año 2022 ya Julia Chuñil había dado cuenta a sus propios vecinos de que estaba siendo objeto de violencia intrafamiliar, de golpes por parte de sus hijos. Y bueno, una de las muestras también de aquello es lo que ocurre entonces el 8 de noviembre del año 2024 con esta agresión alevosa en contra de su madre, y claro que también luego días después, 2 días después para ser más precisos, termina con esta denuncia de presunta desgracia, respecto de la cual los 3 hermanos hoy imputados se habrían concertado justamente para, luego de haberle dado muerte, hacer esta denuncia. Y bueno, todo lo que ha venido después, incluso con declaraciones de autoridades del gobierno, quienes solicitaban esclarecer. Hubo marchas, recordemos, Cristian, incluso en la región de la Araucanía, en Santiago, donde se exigía dar con el paradero por parte de los propios hijos que hoy figuran como imputados. La verdad es que cuesta describir en palabras el nivel de racionalidad que han tenido estas personas respecto de su propia madre, Cristian. Bien, Héctor, solamente una última pregunta. ¿Estas diligencias que se están haciendo ahí en el lugar tienen algún tiempo definido de duración o, como dijo hoy día Carabineros, se van a mantener ahí de manera muy acuciosa, de manera muy lenta, detallada, para no entorpecer ningún tipo de hallazgo? Sí, justamente, como bien tú lo dices, la capitán Javiera García nos decía cerca del mediodía que estas labores no tienen un tiempo acotado. Recordemos, ayer, cerca de las 6 de la tarde, se tuvo que suspender las labores de búsqueda, pero principalmente por factores climáticos. Hubo una intensa lluvia en el sector. Durante esta mañana hubo también bastante niebla, eso de las 7, 8 de la mañana, pero ahora se espera que los trabajos de búsqueda permanezcan, por lo menos mientras nos acompañe la luz natural. Seguramente también, al igual que la jornada de ayer, va a quedarse un equipo de control orden público de Carabineros con blindados resguardando este sector, justamente para evitar que cualquier persona pueda entorpecer o ingresar a este periodo. Incluso se ha restringido un poco el acceso a los medios de comunicación. Se nos ha pedido alejarnos un poco de este lugar, justamente para que este trabajo, como lo decía la capitán García, pueda realizarse de la manera más tranquila posible, sin ningún apuro, para permitir recorrer cada centímetro de este predio y poder dar con el más mínimo rastro que pueda dar finalmente con el cuerpo de Julia Chuñil en este predio. Muy bien, Héctor. Mientras tanto, se continúa desarrollando la audiencia de formalización, donde se ha solicitado efectivamente la prisión preventiva para los 3 hermanos y arresto domiciliario nocturno para el ex yerno. Obviamente también sus defensas ante esto, y tendrán tiempo para argumentar, sostienen que estos imputados son inocentes. Muchísimas gracias, Héctor, por toda la información.